Vimos cómo se comporta el modelo para un momento dado en el tiempo, donde no mirábamos qué pasaba con los resultados de la balanza comercial. Y vimos cómo cambios en la inflación esperada o la depreciación esperada inducía a cambios en la demanda que podía generar distintos efectos según el régimen cambiario. Con tipo de cambio flexible, vimos que en el corto plazo hay un efecto tanto en los precios como en el tipo de cambio. Y también había un efecto sobre la riqueza de los agentes. Con tipo de cambio fijo, vimos que hay un cambio de tenencias, donde el Banco Central reducía sus reservas y los agentes privados, las familias, aumentaban su tenencia de divisas. Ahora estudiemos, levantemos el supuesto de que el tiempo está fijo y le vamos a dar dinámica a nuestro modelo en ambos regímenes. Empecemos con la dinámica bajo el tipo de cambio flexible. Si el gobierno no fija el tipo de cambio, este puede variar por tres razones. Cambios en la cantidad de dinero doméstico, es decir, política expansiva o contractiva de la oferta nominal de dinero. Cambio en la tenencia de divisas a nivel agregado de la economía, por ejemplo, de acuerdo a los resultados de la balanza comercial. Y cambios en la depreciación esperada, que esto es lo que estuvimos viendo. Aumenta la depreciación esperada o inflación esperada y la demanda cambia. Para definir la dinámica de tipo de cambio flexible vamos a asumir la existencia de un déficit real estructural. Digamos, en este modelo estamos haciendo todas características de las economías que nos interesa estudiar. Es una economía pequeña, no tiene acceso al mercado de créditos, tiene un déficit real estructural y este déficit tiene que ser financiado sí o sí por emisión, porque no hay acceso al crédito. Entonces, la tasa de emisión nominal va a estar dada por el déficit. Fíjense, tenemos un déficit G menos T y la emisión va a ser M punto, como varía la cantidad de dinero en el tiempo, sobre P. En particular, vamos a suponer que este déficit es una fracción G constante de la oferta de dinero. Este supuesto, ya podemos olvidárnoslo después de esto, es simplemente un poco para definir y nos va a ayudar un poco a las ecuaciones, simplifica las cosas, pero no es mucho más que eso. Entonces tenemos una fracción G de la oferta real de dinero, o de la cantidad real de dinero que hay en la economía, y esto va a ser el déficit, G menos T. Esto va a ser siempre positivo. Nuestro objetivo va a ser encontrar un estado estacionario donde ni la oferta ni la cantidad de dinero real en la economía varíe, ni la cantidad de divisas. Si ninguna de estas dos varían, entonces tampoco va a variar la riqueza. En nuestro estado estacionario todas estas variables van a estar constantes. Vamos a estudiarlo a partir de un diagrama de fases y a partir de dos ecuaciones claves. Una va a ser cómo varía la cantidad real de dinero en el tiempo y otra cómo varían las divisas en el tiempo. Cómo varía la cantidad real de dinero en el tiempo va a depender de cómo varía la inflación y cómo varía la emisión. Si hacemos la derivada en el tiempo de la cantidad real de dinero, lo que la vamos a denotar como m puntito, la podemos expresar como cómo varía en el tiempo m sobre el nivel de precios menos cómo varía la inflación por la cantidad real de dinero. Si reemplazamos en el primer término por el déficit y a su vez al déficit después lo reemplazamos por esta fracción constante g de la cantidad real de dinero, a esta expresión, a la segunda expresión la dejamos como estaba y luego sacamos factor común m, podemos expresar cómo varía la cantidad de dinero real en el tiempo como g, esta fracción constante, menos la inflación por m. Mencionar que esta no es más que despejar la ecuación del señoreaje, también otra forma de verlo. Digamos, el déficit se financia totalmente con señoreaje y el señoreaje es igual a el señoreaje puro más el impuesto inflacionario. Bueno, definimos entonces cómo varía la cantidad de dinero real en el tiempo en la economía. Definamos ahora cómo varía el stock de divisas en el tiempo.
dijimos que la única forma que tiene la economía de obtener divisas es a partir de la balanza comercial. Entonces, ¿cómo varía la cantidad de divisas en esta economía? En una economía donde el Banco Central no interviene en el mercado cambiario, porque el tipo de cambio es flexible, estas divisas varían de acuerdo a cómo varía la balanza comercial. Fíjense, cómo varía el stock de divisas, F puntito es igual al resultado de la balanza comercial, que es igual a cómo habíamos definido la balanza comercial. Producto menos gasto menos consumo. Producto menos absorción interna. Encontramos una expresión para la variación de los saldos reales, encontramos una expresión para la variación del stock de divisas. A su vez, la variación de los saldos reales dependía de la inflación, pero queremos determinar cómo se forma la inflación o la inflación esperada en este modelo. Lo que vemos es que a partir de estas ecuaciones básicas, la de restricción de riqueza y la decisión de carteras de los agentes, llamemos esta 1 y esta 2, de 1 en 2, lo que vemos es que la ecuación que habíamos encontrado antes, ¿no? Los saldos reales es igual a la proporción de demanda de dinero por la riqueza, donde expresamos la riqueza como saldos reales más divisas. Despejamos la función que depende de la inflación. L de phi es igual a saldos reales sobre saldos reales más divisas. Multiplico y divido por F, de forma de no alterar la igualdad. Y tengo este nuevo cociente. L de phi, esta proporción, va a ser igual a M sobre F dividido M sobre F más 1. Por último, asumiendo que la función L es invertible, la puedo pasar para el otro lado como L menos 1 y me queda que la inflación phi es igual a una función que depende del cociente M sobre F. Se puede demostrar muy fácil que la derivada de h respecto a M sobre F es negativa. Vamos pasándolo en limpio. Tenemos la inflación es igual a esta función h de M sobre F, donde la función h no es más que la inversa de la función L, la función que era la proporción de la demanda de dinero. Es todo el despeje que hicimos. Y la derivada de h respecto a M sobre F es negativa. ¿Qué significa esto? Que los residentes domésticos solo estarían dispuestos a aumentar la proporción de dinero en su portafolio si le ofrecen mayor rendimiento en forma de reducción de inflación. Digamos, la relación es negativa. A mayor proporción a la economía de dinero, menor inflación y viceversa. Ya encontramos cómo se determina la inflación esperada en este modelo y además estamos asumiendo que hay previsión perfecta. Entonces, inflación efectiva igual a inflación esperada. Vamos a reexpresar la variación de la cantidad real de dinero como G menos, esta es la inflación efectiva, la vamos a reemplazar por la inflación esperada porque son iguales, y la inflación esperada la vamos a reemplazar por la ecuación H, que es la que encontramos recién. Reescribimos nuestro sistema dinámico de ecuaciones, donde lo que hicimos a la variación de la cantidad del stock de dinero real es la que encontramos recién, utilizando la función de la inflación esperada encontrada, donde depende negativamente de la proporción real de dinero, o de la demanda relativa de dinero, y la de variación del stock de divisas, que depende del resultado de la balanza comercial. A partir del sistema dinámico de ecuaciones que encontramos, vamos a buscar nuestro estado estacionario y vamos a dibujar un diagrama de fases. Lo vamos a dibujar en el plano que veníamos trabajando, saldos reales y divisas, y para esto lo que vamos a hacer, como siempre, es buscar las pendientes, en este caso de M sobre df. Partiendo de la primera ecuación, buscamos la curva de demarcación cuando M punto es igual a 0. Igualamos a 0 y después diferenciamos totalmente. Hacemos la derivada de h
respecto a la demanda relativa de dinero con respecto a M, fíjense, 1 sobre F por dm, más la derivada relativa, más la derivada de H respecto a la demanda relativa de dinero, por la derivada respecto a F, menos M sobre F al cuadrado, diferencial F. Despejando y encontrando el diferencial de M sobre df, lo que vemos es que la pendiente es positiva y es igual a la demanda relativa de dinero. En cuanto a la segunda ecuación, hacemos lo mismo. Hacemos la curva de demarcación de f punto igual a 0 y diferenciamos totalmente. Tenemos, en este caso, lo que vamos a diferenciar es respecto a la riqueza, que en este caso reemplazamos y pusimos m más f. Entonces tenemos que menos c, o sea, menos la derivada respecto a la riqueza por diferencial m, porque es la derivada de m, menos la derivada de c respecto a la riqueza por diferencial f, igualado a 0, y despejando, diferencial m sobre diferencial f es igual a menos 1. Entonces tenemos que nuestra primera ecuación tiene pendiente positiva y es la que hace que m punto sea igual a 0. Y una segunda, que es la de la variación del stock de divisas, que tiene pendiente negativa e igual a menos 1, que es la que hace que el stock de divisas en la economía no varíe. Bien, ahora queremos analizar qué pasa fuera de estas curvas de demarcación. A la derecha de m punto igual a 0. Bien, partamos de un punto donde m punto es igual a 0. Y, por ejemplo, aumentemos m. Dado un f, tenemos un m más alto. Si m es mayor, partamos de que está igual a 0, m es mayor, entonces h cae, entonces esto es más positivo, ¿no? Por ende, por encima de la curva de m punto igual a 0, lo que vemos es que m aumenta. Vamos a hacer las 4 regiones. Por debajo, lo contrario, m disminuye. La interpretación de lo que está pasando es, ok, nos paramos en un punto mayor. Si estamos en un punto donde la demanda relativa de dinero es mayor, entonces la inflación esperada es menor. Si la inflación esperada es menor, significa que la inflación es menor. Si la inflación es menor, entonces la cantidad real de dinero, digamos, asumamos que la oferta nominal aumenta a una tasa constante. Si la inflación aumenta a una tasa menor, entonces la oferta real o la cantidad real de dinero en la economía aumenta a una tasa mayor. Si esto sucede, entonces la cantidad real de dinero, o sea, la cantidad real de dinero está creciendo. Si la cantidad real de dinero crece, habíamos supuesto que el déficit es una fracción constante g de esta cantidad real de dinero. Entonces, el déficit también crece. Si el déficit crece, la cantidad nominal de dinero tiene que crecer. Y esto es lo que hace que toda vez nos vayamos más arriba. Para el caso de f punto, lo que tenemos es, cuando f punto es igual a 0, ¿qué pasa si, o sea, nos paramos en un punto como este, y qué pasa, por ejemplo, si aumenta el stock de f, es decir, los agentes son más ricos? Ok, aumenta f, paramos en un punto a la derecha de la curva de demarcación de f punto igual a 0, entonces los agentes son más ricos, entonces el consumo aumenta, entonces la absorción interna aumenta, y las exportaciones netas se disminuye la oferta real de divisas en esta economía.
¿Qué va a pasar? Como los agentes son más ricos, consumen más, con el tiempo F va a ir cayendo, siempre que estemos a la derecha. Y lo contrario a la izquierda, si los agentes son más pobres o menos ricos, entonces consumen menos, el producto está fijo, están exportando más. Entonces la cantidad de divisas en la economía aumenta. Y lo que tenemos es un sendero de ensilladura nuevamente, al igual que en el modelo pasado. Bueno, no quedó muy recto, ¿no? Vamos a armarlo así. Bien, toda vez que la economía no se ubique sobre el sendero de ensilladura, no va a converger al equilibrio. Toda vez que estemos sobre el sendero de ensilladura, entonces vamos a ir al estado estacionario. ¿Qué es lo que nos asegura que vamos a estar sobre el sendero de ensilladura? Bueno, Krugman supone los agentes no creen en burbujas especulativas. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es lo que nos da resultados más sensibles y económicamente interpretables y más de acuerdo a la realidad. Esos son los argumentos de él. Gorno, en la otra nota de lectura que tenemos, por ejemplo, lo critica por hacer este supuesto. Pero bueno, parece bastante aceptable. Además, las conclusiones están bastante bien, así que no hay muchas quejas con eso. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que nuestro sistema dinámico de ecuaciones, bajo tipo de cambio flexible, está determinado por estas dos ecuaciones. Cómo varía la cantidad real de dinero y cómo varía la cantidad real de divisas en la economía. Habíamos encontrado este diagrama de fases y decimos que existe un sendero de ensilladura. Para resumir, la curva de demarcación de F, cuando F punto es igual a 0, representa un nivel constante de divisas en manos del sector privado. Cuando M punto es igual a 0, lo que tenemos es un stock constante de moneda doméstica. El sistema dinámico presenta un sendero de ensilladura y toda vez que los agentes no estén situados sobre este, no se converge al equilibrio. Al menos que supongamos que los agentes no creen en burbujas especulativas y por lo tanto coordinan al sendero de ensilladura evitando los senderos explosivos. Y esto es justamente lo que vamos a suponer, los agentes no creen en burbujas especulativas.
Y lo que tenemos es los saldos reales son iguales a la demanda relativa de dinero por las divisas, donde esta proporción, si bien depende negativamente de la tasa de inflación, es una proporción positiva, digamos, es un valor positivo. Ya simplemente hacemos dm sobre el diferencial dm de f es igual a L de phi, que es positiva. Entonces tenemos una pendiente positiva. Y que es lógico porque significa que si yo tengo una unidad más de cualquiera de estas dos divisas, significa que soy más rico. Y si soy más rico, necesito tener una proporción de cada una. Fíjense, estas proporciones asumamos por un segundo que la inflación está dada y que entonces estas proporciones son constantes, las de demanda de dinero, y sube la riqueza en algún valor, y entonces M sobre P sube L de phi por W, y F sube 1 menos L de phi por W. O de otra forma, es si subió F, entonces M también tiene que haber subido. Esto es lo que nos dice esta curva LL. Y dijimos que queríamos ver qué sucede si los agentes aumentan su demanda de divisas. Bueno, dentro de este modelo los agentes solamente van a aumentar su demanda de divisas si tienen un cambio en la percepción de la inflación esperada. Si aumenta la inflación esperada, entonces hayamos visto que la demanda relativa de dinero cae y lo que aumenta es la demanda relativa de divisas. En términos de nuestro gráfico, es la pendiente de la LL se reduce. Y si antes demandaba, imaginemos, una relación 1 a 1 entre dinero real y divisas, ahora, dado el nivel de riqueza, pensemos que estamos sobre la misma recta, necesito una proporción más alta de divisas que de dinero real. Fíjense, aumenta la percepción de inflación esperada, entonces la recta que nos da la condición de portafolio nos dice que, dado un nivel de riqueza, la demanda real de dinero cae y la demanda de divisas sube. Ahora, si bien la demanda de divisas sube, la oferta de divisas estaba fija. Entonces, para que el mercado esté en equilibrio, oferta igual a demanda, tenemos que pararnos sobre un punto en esta recta, donde la oferta de divisas se fija. Ok, ¿cómo podemos ir a este equilibrio? A partir de las dos ecuaciones que teníamos, vemos que aumenta la percepción de inflación esperada. Entonces cae la demanda de dinero. La oferta de dinero estaba fija. Para que el mercado de dinero esté en equilibrio, el único ajuste que puede pasar es por precios. Va a subir entonces el nivel de precios para equilibrar el mercado de dinero, así contrae la oferta real de dinero, porque cayó la demanda de dinero. Cuando suben los precios, la riqueza de los agentes cae, porque estamos hablando siempre en términos reales. Y que caiga la restricción, que caiga la riqueza significa que nuestra recta WW se va más al origen. De esta forma retornamos al equilibrio. Fíjense que el nivel de precios, la suba de nivel de precios juega con dos mecanismos en la decisión de cartera de los agentes. Por un lado, contrae la oferta real de dinero. Fíjense que el aumento en el nivel de precios tiene dos efectos. Por un lado, por el lado de la oferta, contrae la oferta real de dinero al subir los precios, y por el otro lado, al subir los precios, reduce la riqueza de los agentes y entonces disminuye la demanda de ambos tipos de activos, de dinero local y de divisas. Por lo tanto,
tenemos que en un nuevo equilibrio, los agentes son menos ricos, porque la WW se contrajo, tienen menos posesión real de dinero y tienen la misma posesión de divisas. Todo esto por un aumento en la percepción de la inflación esperada. Si el tipo de cambio fuera fijo, entonces la oferta de dinero ya no está dada y la base monetaria se tiene que ajustar de manera tal si el tipo de cambio fuera fijo, entonces la oferta de dinero ni la oferta de divisas va a estar dada. Estas dos tienen que ir ajustando, digamos, base monetaria y reservas, de manera tal que hace un equilibrio en los mercados de forma que los precios no se modifiquen, que es justamente la idea del tipo de cambio fijo. Por otro lado, si el tipo de cambio fuera fijo, vamos a ver que los agentes pueden alterar su portafolio moviéndose a lo largo de la restricción de riqueza. Justamente lo que hace un tipo de cambio fijo es fijar el tipo de cambio. Si fija el tipo de cambio en este modelo, fija el nivel de precios. Eran precios igual a tipo de cambio. Además, la oferta de dinero no va a ser exógena, sino que tiene que ir ajustando la base monetaria de acuerdo a cómo varían las reservas. ¿Cómo es el mecanismo? Las reservas, ¿cómo varían? La variación de reservas es menos la variación de divisas en manos de los agentes privados. Si esto es positivo, digamos, si aumenta la tenencia de divisas en manos de los agentes privados, entonces significa que, multiplicado por menos, las reservas están cayendo. Ahora, si aumenta las divisas en manos de los agentes privados, significa que lo que están haciendo es cambiando pesos por divisas. Se están moviendo a lo largo de la recta de riqueza y lo que hacen es, van con dinero al Banco Central y retiran divisas. Veamos ahora qué pasa frente a un aumento de la inflación esperada. Si aumenta la inflación esperada, cae la demanda de dinero. Cuando cae la demanda de dinero, acá no hay ningún problema porque la oferta ajusta. La gente no quiere más dinero, dado un nivel de riqueza, lo que quieren es más divisas. Si aumenta la inflación esperada, la demanda relativa de divisas aumenta, la demanda relativa de dinero cae. Entonces van al Banco Central y cambian pesos por divisas. Y acá no hay ningún problema, no hay ajuste por precios y la riqueza de los agentes no cae. Simplemente se están moviendo a lo largo de la recta. Siempre y cuando haya reservas, no hay ningún problema. Van cambiando pesos y van comprando divisas. El efecto sobre la LL es el mismo, aumentó la inflación esperada y la curva ahora tiene más pendiente. Y la curva LL ahora tiene menos pendiente, igual que antes.